y vamos a intentar llegar hasta el miembro inferior y ojalá terminemos pie, ¿ya? Para que mañana podamos comenzar con neurocráneo. Pero vamos a ir en el caso que no tenemos algunas cositas para mañana. Bien, hasta aquí hemos llegado aproximadamente, ¿cierto? O sea, características comunes de la región, en este caso región torácica. Habíamos visto las características de esta región torácica y abordamos unos ejemplos. Y habíamos visto cómo se veían estas facetas articulares cortales que se encuentran en el cuerpo de una vértebra, que son esas, aquí estamos viendo los huesos secos. Yo coloco estos huesos porque es lo que usted va a ver en el laboratorio. No los va a ver tan hermosos como se ve en los libros. Y ahí cuesta un poquito imaginar o palpar incluso superficies que decimos que son pulidas y son articulares y no son articulares en la realidad porque están digamos, desmineralizadas, desgastadas. Aquí estamos viendo los procesos articulares, ¿cierto? Ahí se pueden ver las regiones articulares. Pero yo les dije un detalle, ayer el conjunto de accidentes óseos, que son elevaciones y depresiones, son el resultado de la tracción, ya sea tendinosa o ligamentosa, ¿no? o cualquier tipo de tracción a través de la vida. Por lo tanto, todas esas estípulas óseas, inclusive estas, que no son totalmente normales, hablan de un deterioro, ¿cierto?, de esta vértebra, porque probablemente era un paciente, o en este caso una persona añosa. Entonces, sigue siendo esto una variación anatómica, pero normal de la edad. Hablamos, ¿se acuerdan de los mismos biológicos? Hablamos de la edad, de las variaciones anatómicas. Por lo tanto, esto no debiera parecer extraño, pero nos da una guía. Estas regiones son articulares, ahí están las partes lisas, pero alrededor tienen unas expansiones óseas, porque alrededor van ligamentos. Y la tracción ligamentosa durante toda la vida produce eso. Pero en una vértebra de una persona de 20 años no la tiene lisa, nada. Y el cuerpo vertebral es perfecto, como usted lo ve en los peces. ¿Ya? La mayoría de las piezas óseas que nosotros tenemos en el laboratorio son de personas añosas, porque vamos a sacar cosas comunes, la mayoría. Y aquí tenemos un ejemplo de vértebra torácica. Yo no le había hablado mucho de los principios de esto y vamos a hacerlo muy escueto, pero lo que se denomina radio opaco es lo que se ve más blanco. Lo que se denomina radio lúcido se ve más negro. Y lo que es radio opaco o blanco habla de una condensación ósea mayor. Eso es lo que detecta el rayo. Aquí estamos viendo una visión anteroposterior de una columna torácica y una visión lateral. ¿Se ve bien o apaga la luz? ¿Sí? ¿Se ve bien? Aquí podemos ver entonces en la región anteroposterior torácica. Miren, esos corresponden a los procesos espinosos. ¿Se acuerdan de los procesos espinosos, no? Como el rayo pasa anteroposterior, nos vemos una condensación ósea mayor en el centro, porque el rayo tiene que atravesar hasta la punta del proceso espinoso. Por eso que deja ese rastro, esa huella. Y fíjense aquí, esto habla de que son vértebras torácicas, porque aquí estamos viendo una hemifaceta costal. Y aquí estamos viendo la otra hemifaceta costal de la vértebra siguiente, subyacente. Entre ambas forman una faceta articular costal. Eso quiere decir de que las vértebras torácicas no tienen una faceta costal completa en el cuerpo, sino que tienen la mitad. Y la mitad se articula con la otra para formar una faceta articular para que la cabeza de la costilla se incluya ahí. Por eso es que la cabeza de la costilla, y eso no lo hemos dicho aún, pero se lo adelanto, la cabeza de la costilla tiene una cresta costal, o sea, tiene una cabeza y una cresta en el centro, porque la cresta va incluida ahí, en la mitad, y el resto son superficies articulares. Por lo tanto, las vértebras torácicas tienen una hemifaceta costal, la mayoría. ¿Ya? Algunas tienen facetas articulares completas y esas son vértebras especiales. ¿Ya? ¿Qué vértebras son especiales? Por ejemplo, la D1, porque como se articula con la primera costilla y la primera costilla es especial, que la vamos a ver, entonces tiene una faceta. ¿Ya? Aquí podemos observar una columna torácica también. ¿Qué serán esos?
procesos espinosos. Y ahí, procesos transversos. Y el proceso articular. Y ahí, miren, como estamos viendo los problemas, perdón, los espacios intervertebrales. Aquí estamos viendo la región lumbar. Las características regionales. ¿Qué cosas son importantes de las vértebras lumbares? El cuerpo. El cuerpo tiene una relación con el resto de los macizos de proceso más o menos semejante. Es decir, su cuerpo y el macizo de procesos tienen una relación 1:1. Tiene un foramen vertebral más reducido y mantiene estos procesos transversos que lo habíamos hablado, pero ahora se llaman procesos cortiformes, porque tienen forma de costilla y parecieran como costillas rudimentarias. Por lo tanto, ahora se denominan procesos cortiformes y no tienen tubérculos como el resto o como otras vértebras. Asociado al proceso transverso tenemos estos tubérculos que no lo tiene otra región, que son tubérculos accesorios. Tubérculos accesorios. Solamente los posee la columna lumbar. Y asociados a este proceso articular superior, tenemos otro proceso ahí, pegadito por detrás, que se denomina el proceso mamilar. Proceso mamilar. O sea, tenemos un proceso mamilar y un proceso accesorio, ambos son características propias de vértebra lumbar. Y más, proceso cortiforme. Sus láminas son más altas que anchas. Son altas y son cortas. Y su proceso espinoso es horizontal. Y el largo va a depender del nivel en el cual estemos avanzando, si es entre el lumbar 1 o la 5. Otra cosa importante de estas vértebras es que sus procesos articulares superiores, que se ven ahí, están orientados hacia medial. Y los procesos articulares inferiores están orientados hacia lateral. Cosa que no sucedía en otras vértebras. Entonces también tiene características bastante distintas como región a las vértebras torácicas. En relación al pedículo, el margen superior no es tan cóncavo como el margen inferior, pero eso es muy similar a la vértebra torácica. Por lo tanto, no es una característica particular de esta región. Aquí estamos viendo unas vértebras lumbares. Fíjense lo que estaba diciendo. Primero, el cuerpo y el macizo del proceso tienen relación de 1:1. El foramen vertebral es más pequeño. Los procesos transversos ahora son procesos cortiformes, parecen pequeñas costillitas, procesos cortiformes. Los procesos articulares superiores están orientados hacia medial. Las láminas son altas. Los procesos espinosos son horizontales versus el proceso espinoso de la vértebra, por ejemplo, torácica, que era descendente, era oblicuo, descendente y largo. Y adicional a eso, pueden algunas de estas vértebras estar bituberculadas en relación al proceso espinoso. ¿Qué significa bituberculado? Los procesos inferiores, miren, los procesos articulares inferiores están orientados hacia lateral. Aquí podemos ver entonces en una radiografía, de nuevo, el proceso espinoso, mire ahí, aquí estamos viendo los procesos, los procesos articulares, y se ven muy mal los procesos cortiformes, porque son muy delgaditos, entonces casi no se ven. En cambio acá se ven mucho mejor los procesos espinosos. Fíjense que sus cuerpos son bastante cilíndricos versus el resto de las vértebras, y esos espacios que se ven entre uno y otro son normales porque están rellenados por cartílago, por fibrocartílago. Y aquí en estas condensaciones mayores se pueden observar los procesos articulares. Características particulares. Bien, pero cuando nosotros hablamos de vértebra y decimos que tienen características comunes, usted lo entendió, características particulares porque cada región tiene algunas cositas que pueden diseñar o guiar tu pensamiento en el momento del laboratorio y poder reconocer, es decir, esta es cervical seguro, esta es torácica seguro y esta es lumbar seguro. Pero después hay que ver el nivel.
Y dentro de las torácicas, ¿cuáles son? Para eso nos sirve reconocer algunas vértebras que son particulares. La particularidad de una vértebra, ya no por región, es importante para el reconocimiento de estructuras vertebrales e incluso para reconocer otros huesos que están asociados a él. Aquí estamos viendo una vértebra particular que probablemente es la más extraña de todas, es el atlas, que es la primera vértebra. El atlas es de la columna cervical. Se denota con la sigla C1. Y esta vértebra no tiene cuerpo, es su primera característica. No tiene cuerpo, tiene más bien un macizo de procesos óseos o un macizo óseo, que son las masas laterales. Tiene masas laterales óseas y dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, una cara superior y una cara inferior. Tiene procesos transversos que además son los más laterales de la columna cervical, o sea, son los más expansivos de la columna cervical, y el puente recto está toda subyugada a tener una dimensión menor que el proceso transverso del atlas. Y tenemos que en su masa lateral tiene hacia anterior la inserción del arco anterior, hacia posterior la inserción del arco posterior, que se puede ver ahí. Por medial mantiene un tubérculo, que se puede ver ahí, un tubérculo que es para el ligamento transverso del atlas, el ligamento transverso del atlas, que se puede ver ahí el tubérculo de inserción. Por lateral de la masa tenemos el foramen transverso para el paso de la arteria vertebral. Más lateral a eso mantenemos el proceso transverso que puede ser uni o bituberculado para esta vértebra. En el arco anterior tiene un margen superior, un margen inferior, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior tiene un tubérculo. Por lo tanto hablamos del tubérculo anterior, del arco anterior del atlas. Y por posterior, aquí no se ve, el arco mantiene una carilla articular, y es la cara articular posterior del arco anterior del atlas, y que se articula con el diente del axis, que es C2, o sea que es la vértebra de abajo. Esta vértebra, por posterior, mantiene un arco posterior que siempre tiene cara superior y una cara inferior. Y en su cara superior tiene un surco por lateral, que se ve ahí, ese surco. Y ese surco es para el paso del primer nervio cervical, o también para la arteria vertebral, que pasa aquí, da la vuelta y pasa por aquí. Axis. El axis es la segunda vértebra, también es particular, tiene la particularidad de tener un proceso odontoide, o sea, un proceso que tiene forma de diente. Y entonces hablamos del diente del axis. El diente del axis tiene un ápice con una rugosidad, y esa rugosidad está en el ligamento suspensorio del diente del axis, que proviene del occipital. Por posterior mantiene una cara articular para el ligamento transverso del atlas. Mantiene una expansión y un cuello, o sea, tiene un cuerpo, un ápice y un cuello, solo el diente. Por anterior mantiene una cara articular para la carilla articular del arco anterior del atlas, pero de la cara posterior del arco anterior del atlas, la carilla que habíamos visto anteriormente. Entonces se articula aquí, el arco anterior del atlas. Por lateral mantenemos caras articulares, y estas caras articulares se articulan con, están divididos ustedes el atlas, con esas, por inferior, que son planas. En cambio, las caras articulares del atlas que están mirando hacia superior tienen la forma de una huella plantar, orientada hacia medial, y esas reciben a los cóndilos del occipital. Entonces el atlas por superior se articula con el occipital, que es un hueso del cráneo, y por inferior se articula con el axis. Entonces tienen unas huellas articulares así bien lisas y planas. Este axis tiene también la característica de mantener un tubérculo anterior en el cuerpo y que sus caras articulares son bastante lisas, y las inferiores están orientadas hacia anterior, de inferior. Y el proceso espinoso es bituberculado. Mantiene el resto de las características similares a las vértebras cervicales. O sea, estamos hablando de que son dos vértebras bastante diferentes.
vértebra muy, muy diferente es la vértebra prominente, que es C7. Esta vértebra, si bien es cierto, mantiene todas las características de una vértebra cervical, es mucho más amplia. Su proceso espinoso es mucho más alargado, más amplio, es más robusto. Por eso se denomina prominente, porque es una vértebra de transición hacia ser una vértebra torácica. Por lo tanto, es la vértebra que nosotros podemos palpar en la región posterior del cuello y es la que efectivamente es la más prominente de la región, donde acaba el cuello. C6 no la nombramos acá, pero también tiene una característica particular para reconocer. Y es que no en el cuerpo, sino que a nivel más o menos del pedículo y por anterior se va a encontrar con un pequeño tubérculo, que lo tenemos un tubérculo que se denomina ex tubérculo de Lisfranc, ahora tubérculo carotidio, porque ahí efectivamente se pasa la carótida. Por lo tanto, el tubérculo carotidio es de C6. Y eso es importante reconocer, ¿ya? Es algo como eso. ¿Ya? Tubérculo carotidio, y por lo tanto tenemos que la primera, la segunda, la sexta y la séptima tienen características particulares. Fíjense cómo se ve este cielo. Es muy distinto, ¿cierto?, su proceso astiloso en una radiografía. Y acá estamos viendo a C1 y C2 articulados, por eso se ve mucho más condensado. Y con eso me quiero decir de que el atlas y el axis, cuando se articulan, forman el cuerpo del atlas. O sea que el cuerpo del atlas solo existe cuando está articulado con el axis. Ahí hay algunas, hay una tabla con las características que son diferenciadoras entre regiones, cervicales, torácicas y lumbares, que usted las va a tener para que pueda estudiar. Sacro. El sacro es el hueso que continúa después de la vértebra L5. El sacro es un hueso irregular, neumático, impar, mediano, que se ubica en la región de la pelvis, por posterior, y que es la fusión de 4 o 5 vértebras que son pelvianas. Y esa fusión pasan por un proceso que se denomina al final sinostosis, o sea, está sinostosado, está suturado, está pegado, están fusionadas estas vértebras, ¿ya? Pero es como la continuación de las vértebras lumbares. Por tanto, este sacro va a mantener algunas características que son bastante similares a vértebras. Entonces, por ejemplo, que mantiene un cuerpo similar, fíjense, similar a una vértebra, solo que acá mantiene unas alas del sacro. O sea, vamos a tener unas alas del sacro, un cuerpo del sacro va a tener una cara anterior, una cara posterior, un margen que es lateral, y ese margen también se puede transformar en cara, dependiendo a qué nivel estemos, una extremidad que es inferior, o el ápice, y entonces vamos a ver que por anterior es bastante lisa y por posterior es bastante rugosa. Además, por anterior es cóncavo y por posterior es convexo. Por cara anterior mantenemos unas crestas, que son estas crestas transversales del sacro, las cuales van orientadas entre foramen y foramen, siendo estos los forámenes sacros anteriores. Forámenes sacros anteriores, entonces, estas crestas transversales son los accidentes que nosotros vamos a encontrar en la cara anterior. ¿Usted entiende cuando yo le hablo de accidente? ¿Sí? Un accidente óseo, cualquiera de las elevaciones o depresiones, ¿cierto? Cualquiera. Articular, no articular, todo lo que va ocurriendo en la superficie del hueso son accidentes. En la región posterior del sacro nos vamos a encontrar primero con un proceso, acá, procesos articulares que son superiores, procesos articulares del sacro. La cara superior del sacro, el cuerpo del sacro también va a ser parte de la cara posterior, porque se puede ver. En la cara posterior también encontramos en el centro, y llama la atención, un conjunto de tubérculos, ¿cierto? Aquí hablamos de tubérculos sacros posteromedianos, o cresta sacra mediana, porque estos conjuntos de tubérculos van a formar una cresta. Entonces hablamos de una cresta
mediana, o también cresta sacra media. Lateral a esto nos vamos a encontrar con forámenes sacros posteriores. Estos forámenes sacros posteriores se abren hacia los forámenes sacros anteriores. Y aquí tenemos un surco que se denomina surco o canal del sacro. Y antes de llegar a los forámenes, fíjense que hay unos pequeños ahí tubérculos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forman estas crestas sacras intermedias. Y lateral a los forámenes sacros posteriores, una cresta sacra lateral. Entonces, vemos que la cresta sacra media es homólogo a decir los procesos espinosos de las vértebras, porque se fusionaron los procesos espinosos. Cuando nosotros hablamos de esta cresta sacra intermedia, hablamos de la fusión de los procesos articulares, por eso que se expande. Y la cresta sacra lateral, hablamos de los procesos fusionados. Entonces tenemos tres crestas: cresta sacra media, intermedia y lateral. Fíjense cómo los tubérculos sacros posteromediales, que son estos y estos, se abren finalmente hacia el inferior en unas astas que se denominan las astas del sacro y que delimitan un espacio que se denomina el hiato sacro, donde se abre el canal del sacro que está pasando por dentro. O sea, tenemos un canal del sacro que se abre desde aquí, pasa por dentro y se abre hacia el hiato sacro. Por su margen lateral, que se transforma en cara, podemos ver dos estructuras muy importantes. Uno es la cara auricular. La cara auricular es la cara articular. Esta cara auricular tiene forma de oreja, por eso se denomina auricular. Y hacia el inferior una pequeña tuberosidad del sacro. Tuberosidad sacra, cara auricular del sacro. Que se puede ver ahí en el esquema, es mucho más bonito verlo en la realidad. Aquí podemos ver el cuerpo del sacro, las alas del sacro, el foramen nutricio del sacro. Todos los huesos tienen forámenes que se denominan nutricios, donde van a ser irrigados por arterias que van a perforar el hueso. Esos forámenes nutricios pueden ser primarios, secundarios, terciarios. Los primarios son los que nosotros detectamos en las piezas óseas principales, que nosotros decimos normalmente pasa por esta parte del foramen nutricio. Los secundarios y los terciarios son las pequeñas perforaciones variables que mantienen un hueso. No se puede detectar dónde está el hueso. ¿Me entiendes? Entonces, este es un foramen nutricio primario. O sea, normalmente encontramos en el sacro, en la ala del sacro, el foramen nutricio. Ahí se puede ver el otro. Por posterior, vemos el canal sacro. Aquí estamos viendo los procesos articulares superiores del sacro y los tubérculos sacros medianos. Y aquí estamos viendo una imagen también donde, fíjense, los procesos articulares se parecen mucho a los procesos articulares de una vértebra lumbar, que están orientados hacia medial, igual que los procesos articulares superiores de una vértebra lumbar. Coxis. El coxis es el resultado de la fusión sinustóxica de 3 o 4 hasta 5 vértebras que son pequeñas. Depende, es variable, es un hueso que tiene aspecto triangular, tiene una cara anterior, una cara posterior, unos márgenes, un vértice y una base, como una pirámide. Este hueso mantiene una base que es superior, un vértice inferior, una cara anterior que es cóncava, una cara posterior que es convexa y más rugosa. La cara cóncava es bastante lisa, tiene también líneas transversales que denotan la fusión sinustóxica de las vértebras y mantiene unas astas que son superiores, que se denominan astas del coxis, y unas astas que son laterales, que se denominan astas coxígeas. O sea, mantenemos astas coxígeas por lateral y astas del coxis hacia superior. Y esto se articula con el sacro en la parte más inferior. Osteología del tórax. Una vez que hemos comprendido cómo termina la columna vertebral, el sacro y
hablar de osteología, lo vamos a dejar abajo. ¿Ya? Entonces, volvemos a hablar de osteología axial. ¿Qué nos queda de osteología axial? Tórax. Y en tórax veremos que está compuesto por un hueso central que se denomina esternón y está constituido por tres subporciones que son huesos que también tienen una articulación que se denomina cartilaginosa y termina siendo sinostósica, o sea que se fusiona. Y está compuesto también por 12 pares de costillas, de las cuales algunas se consideran verdaderas, otras falsas, las que se insertan a través de un cartílago costal común hacia el esternón, y otras que se denominan flotantes, estas por debajo, aquí no se ve, regresa y eso, flotantes, puesto que no están mediadas por un cartílago. El conjunto de cartílagos que está uniendo las costillas al esternón también son parte del esqueleto del tórax, a pesar de que son cartílagos. Puesto que estos cartílagos se pueden llegar a osificar y por lo tanto conectar directamente una costilla al esternón, y eso sucede mucho en personas sobre los 50 años. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, un tórax de una persona añosa, de una fosa común, por ejemplo, para ir a prepararlo, encontramos que el tórax está completamente fusionado, se está completa la manera total. Estos cartílagos casi se han perdido. ¿Ya? Por lo tanto, estos cartílagos se conservan básicamente en personas jóvenes. ¿Ya? Después se osifican y se fusiona todo. El tórax es un armazón protector que mantiene una abertura no más de 15 centímetros por superior y una abertura inferior mucho más amplia, que es muy variable. Mantenemos una serie de estructuras que se denominan costillas que están torcidas en tres ejes. Están torcidas sobre sí mismas, como una espiral, están dobladas, como un arco, y están torcidas sobre un eje que va a ser de torsión antero-posterior y que va a dejar un extremo por superior y un extremo por inferior. Por tanto, está torcida en tres ejes. No todas, la mayoría. Hablamos siempre de manera general. El esternón. El esternón es un hueso plano, y se ubica en la parte anterior del tórax. Está compuesto, como dijimos, por tres subporciones. La porción superior se denomina manubrio, la porción media cuerpo y la porción inferior se denomina proceso sifoides. El proceso sifoides es bastante variable, puede estar perforado, bifurcado, trituberculado, puede ser cartilaginoso o puede ser óseo. Y eso todo es normal. Mantiene una cara anterior, una cara posterior que es bastante lisa, márgenes que son laterales, un margen superior y un extremo que es inferior. Por anterior es bastante liso, solo que mantiene unas pequeñas líneas transversales y llama la atención la fusión entre el manubrio y el cuerpo que denota un pequeño ángulo que se denomina el ángulo external. Ángulo external que antiguamente también se denominaba ángulo de Lewis. El ángulo external o ángulo de Lewis entonces es el componente o accidente óseo más importante de la cara anterior. En la cara posterior es bastante lisa, mantiene algunas rugosidades para la inserción de un músculo que se denomina transverso torácico, que se va a ubicar en esta región, y por lateral, en los márgenes, va a mantener escotaduras. Esas escotaduras, que se denominan escotaduras condrales o costales, va a depender si existe un cartílago como intermediario o hueso. Si existe cartílago, se denominan escotaduras condrales. Si existe hueso, escotaduras costales. Y los espacios que están entre las áreas articulares se denominan escotaduras intercondrales, ¿ya? O intercostales. Las escotaduras intercondrales no son articulares. Las escotaduras que son condrales o son articulares. Estas escotaduras entre la tercera y la séptima están orientadas en el cuerpo. La segunda está orientada justamente en el ángulo de Lewis y la primera está adjunta al manubrio external, porque son 7 escotaduras.
mantiene 3 escotaduras en el margen superior, 2 escotaduras que son claviculares y que son laterales, y una escotadura central que se denomina escotadura yugular. O sea, mantenemos escotaduras yugulares, escotaduras claviculares, yugulares, claviculares, y el resto de escotaduras que son contrales e intercontrales. Aquí estamos viendo entonces un esternón, su manubrio separado del cuerpo, y estas son las series de escotaduras que nosotros habíamos visto anteriormente en los esquemas. Ahí está, por ejemplo, la primera. Costillas. Las costillas también son huesos planos. Dijimos que eran 12 pares de costillas. De la primera a la séptima se consideran verdaderas, pero ahí hay una dicotomía. Algunos dicen de que la séptima costilla es verdadera y otros apuntan de que no es verdadera porque tiene el cartílago costal común. Según Latartier, dice que entre la primera y la sexta son verdaderas y la séptima la deja como costilla falsa. Y, por ejemplo, Rouvier dice de que la séptima es verdadera. ¿Ya? Pero eso no es tan importante. Lo importante es que usted sepa de que la séptima costilla es que mantiene el cartílago costal común. La 8, 9 y 10 por costillas falsas, 11 y 12 por no mantener un cartílago interpuesto se consideran flotantes. Las longitudes son diferentes. Sí, la más larga es la séptima y van acrecentando su longitud en la medida que descienden, de la primera a la séptima. Y después que llega a la séptima comienza a disminuir su longitud. Por tanto, las más largas son las 7. El ancho varía. Sí, las más anchas son las primeras. ¿Ya? Sobre todo la segunda costilla, es bastante ancha. No son rectas. Bueno, esto no es algo que sea para todas las costillas. Algunas costillas son bastante más rectilíneas que otras, pero todas están curvadas. Y mantienen 3 ángulos. Ya vamos a ver cuáles son estos ángulos que se denominan costal vertebral, costal posterior y costal anterior. Una costilla tipo común mantiene las siguientes características. Mantiene una cabeza, que está apuntado con una cabeza, que en el centro tiene un ápice, o una cresta de la cabeza, un ápice de la cabeza, una cabeza, mantiene un cuello, una tuberosidad costal, un ángulo, fíjense ahí, un ángulo costal posterior, un cuerpo costal, un ángulo costal anterior. Esos eran los conceptos que habíamos visto anteriormente. Un ángulo costal posterior, un ángulo costal anterior, un cuerpo y un extremo articular. Entonces habíamos visto también de que existía un ángulo que se denomina costo vertebral. El ángulo costo vertebral es la relación que existe entre la cabeza de la costilla con la vértebra. Dijimos que estas incluidas entre las hemifacetas costales de la columna torácica. Entonces, el ángulo que se forme entre el cuerpo de la vértebra y la costilla se habla de ángulo costo vertebral. Y es más agudo mientras más se ascienda en el cuerpo. 3 ángulos: ángulo costo vertebral, ángulo costal posterior y ángulo costal anterior. Aquí podemos ver la cabeza, el ápice de la cabeza, las crestas de la cabeza, y aquí estamos viendo la cara articular. Pero fíjese que tiene otro elemento importante. Por la cara interna mantiene un surco ahí que se denomina surco costal. Y el surco costal va por inferior, va pegado al margen inferior. Por lo tanto, produce que el margen inferior de la costilla sea constante. El margen superior es romo, o sea, y es liso, no corta. Y eso es importante para reconocer el lado de la costilla, para usted. El surco costal es el resultado del paso del paquete vascular nervioso intercostal por este nivel y queda protegido por la costilla. Por lo tanto, hay un paquete vascular nervioso que pasa por este nivel y deja un margen inferior que es constante. Margen inferior constante, margen superior rojo. Aquí tenemos una costilla. Sí. Estamos viendo, esta es la cabeza de la costilla. Aquí estamos viendo parte de la tuberosidad. Aquí estamos viendo el ángulo costal posterior, el ángulo costal anterior, aunque no es tan prominente como el que veíamos anteriormente. Y aquí estamos viendo la cara articular de la costilla. Pero también, igual que en las vértebras,
existen particularidades de la costilla, por ejemplo, 1 y la costilla 2 no tienen nada que ver con lo que nosotros habíamos hablado. Primero, se dieron cuenta que la costilla típica, tiene una cara que es lateral y una cara medial, o una cara interna, ¿cierto? Tiene un margen superior y un margen inferior, que está torcido completamente. La primera y la segunda costilla no tiene esas características. La primera costilla tiene primero cara superior y cara inferior, y por lo tanto tiene un margen lateral y un margen medial. Es decir, que está orientada así como, no horizontal, pero casi horizontal. Tiene un gran tubérculo, mucho más amplio que el resto de las costillas. Un gran tubérculo. Tiene un tubérculo entonces de la primera costilla. Tiene la cabeza, el cuello, un tubérculo de la primera costilla que es muy prominente y una cara superior accidentada. Puesto que en la cara superior mantenemos ahí un gran tubérculo que se denomina tubérculo de los escalenos, porque aquí se va a insertar los músculos escalenos. Por lo tanto, el tubérculo de los escalenos se encuentra en la cara superior. Por detrás del tubérculo de los escalenos, porque esto es posterior y esto es anterior, mantenemos un surco, que es el surco de la arteria subclavia. Y por anterior mantenemos otro surco, que es el surco de la vena subclavia. La arteria siempre por posterior, las venas siempre por anterior. Como las arterias son más importantes que las venas, se van a dar cuenta que siempre las deja el cuerpo más escondidas que las venas. ¿Ya? Por lo tanto, normalmente, casi siempre se va a encontrar que las arterias siempre están más profundas que las venas. Y los nervios más profundos que las arterias. Se dan muchas partes. Entonces, tubérculo de los escalenos y surcos de la arteria subclavia. ¿Tenemos una cara inferior? No tenemos una cara inferior. Pero por la cara inferior no es accidentada, es lisa. Es lisa. Y sus pequeñas rugosidades son solo por el paso de la cúpula suprapleural, que es básicamente las pleuras del pulmón, las capas que son externas del pulmón, ¿ya? Que pasan por ese nivel y por lo tanto hacen que la cara inferior de esta costilla sea lisa. La segunda costilla también es distinta. Primero, tiene una cara que es superolateral. Esta cara es superolateral y una cara que es inferomedial, es decir, que esta costilla está oblicua, está puesta así, no así, así. Por tanto, tiene una cara superolateral y una cara inferomedial. Esta cara superolateral mantiene también una superficie rugosa en el centro, que también es una rugosidad para los escalenos. Una rugosidad para los escalenos. ¿Qué es esto? Para reconocer su cara superior de la inferior. Tiene margen medial y un margen lateral. Y por su cara inferomedial no tiene accidentes, porque también está en relación a las cúpulas suprapleural. Entonces, primera y segunda costilla son particulares. Lo otro importante es que la segunda costilla es mucho más amplia que la primera. Por tanto, la primera costilla siempre está bajo el alero del tamaño de la segunda costilla. Es decir, que siempre se encuentra subyugado al tamaño de la segunda costilla. Primera y segunda costillas muy distintas. Décima primera y décima segunda costilla también son distintas, puesto que son costillas flotantes. Hay una característica de la primera costilla que también es importante. Dijimos, ¿se acuerdan que la primera costilla no se dan cuenta acá, pero no tiene una carilla, no tiene un ápice, porque esta tiene una canilla articular completa y se articula con la primera vértebra torácica de manera total. Por lo tanto, la primera vértebra torácica no tiene hemifacetas articulares, sino tiene una faceta completa para la articulación con la primera costilla. La décima primera y décima segunda costillas son flotantes, entonces su característica más importante es que no termina en una superficie articular, sino que termina en una punta, en un extremo que es puntiagudo. Y tampoco tiene crestas de la cabeza, por lo tanto también se articula de manera completa con una vértebra. Aquí tenemos entonces un esquema, aquí una fotografía de las diferencias que existen por niveles de las distintas costillas. Hablamos de
primera costilla, se puede ver, la primera costilla que estábamos hablando, el cara superior, esta es la séptima costilla, la más larga, aquí estamos viendo la décima segunda costilla. Muy distintas unas de otras, pero tienen características comunes. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es estudiar siempre las características comunes de las piezas óseas, cuando son piezas óseas repetitivas, y después las características particulares, para que vea después las diferencias entre una y otra. Osteología del cíngulo escapular, es decir, osteología apendicular. El miembro superior está compuesto por varias piezas óseas, alrededor de 64 piezas. Mantenemos separado lo que es el cíngulo superior del resto del apéndice, que es el miembro superior en sí. Y hablamos que existen dos piezas óseas que conforman el cíngulo superior. Son la clavícula y la escápula. El resto corresponde netamente al miembro superior, con el húmero, el radio, una ulna, una serie de huesos que son del casco y los huesos que son propios de la mano. ¿Ya? Todo esto entonces conforma el miembro superior. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Saben la diferencia entre una tuberosidad, un tubérculo, un accidente, una línea, una cresta, etcétera? ¿Hay algo que ¿no? Clavícula. La clavícula es un hueso paramediano, plano, paramediano, plano, que forma parte del cíngulo superior y que tiene un inicio de la osificación muy temprano. Es de los centros de osificación más tempranos que se observan. Es en la 4ª semana de vida intrauterina. Es un hueso muy complejo en su conformación, porque su osificación, mire, primero, parece un hueso largo. Pareciera que tuviera epífisis y diáfisis. Pero no tiene cavidad medular. Y no tiene epífisis, porque no tiene centro de osificación secundarios, como las epífisis. Entonces es un hueso que tiene una osificación mixta. Una osificación que en el centro es membranosa y en los extremos, en las extremidades, es cartilaginosa. Es un hueso muy extraño. Se comporta como la osificación de los huesos del neurocráneo. ¿Por qué? ¿Por qué es un hueso clave? ¿Por qué tiene osificación membranosa y cartilaginosa, pudiendo ser un hueso extremadamente duro y mediado por la genética y ser de osificación cartilaginosa? Okay. ¿Qué ocurre con la osificación membranosa? Se osifican tardíamente, ¿no? Porque pasa de una plantilla que es fibrosa, ¿cierto? Mesenquimática, y después pasa directamente a una osificación, sin un cartílago intermedio. Se tiene que doblar cuando nace. Si fuese osificación cartilaginosa, lo serían con los clavículas fracturadas. Igual como los huesos del cráneo se tienen que traslapar para poder nacer. Por lo tanto, está muy bien diseñado que tenga una osificación membranosa en el centro. Entonces se considera un hueso plano. Y tiene un cuerpo, como si fuera un hueso largo, tiene cuerpo, pero tiene extremidades. Y hablamos de una extremidad acromial y una extremidad external. La extremidad external es abultada, engrosada. La extremidad acromial es aplanada. Es la única forma que usted pueda ver una clavícula y ver cuál extremo es cuál. La clavícula del lado derecho e izquierdo son distintas. Una siempre es más robusta que la otra. Usted, si se palpa las clavículas, usted verá que siempre existe una que es más prominente. Tiene que ver con que si usted es diestro o es zurdo. Porque todo el contingente muscular que va a estar asociado al miembro superior va a tener una repercusión en las clavículas. Y entonces la clavícula para una persona zurda, como yo, es más prominente de izquierda. Pero para un diestro, la derecha.
Este hueso tiene una posición tal que mantiene una curvatura en S itálica. ¿Sabe lo que es una S itálica? Una S. Por lo tanto, tiene una curvatura que va convexa por medial hacia anterior, convexa por medial hacia anterior, y luego cóncava hacia posterior y lateral de la clavícula, como una S itálica. Y tiene un margen anterior, un margen posterior, una cara superior, una cara inferior, extremos y cuerpo. Aquí estamos viendo entonces una clavícula. Fíjese que es una clavícula en vista superior. Aquí podemos ver un extremo. Esta extremidad es external y esta extremidad es acromial. Esta es ajustada y esta es aplanada. Vista inferior de la clavícula. Por su cara superior no mantiene accidentes. Es bastante lisa, como vieron ahí anteriormente. Es bastante lisa, no tiene gran repercusión. Pero en su cara inferior sí tiene algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, mantiene un foramen nutricio. Siempre pues, usted va a encontrar el foramen nutricio del hueso en la cara inferior. Mantiene un surco que es palpable pero poco visible. Un surco clavicular. Ese surco, que también se denomina subclavio, es para el músculo subclavio, para la inserción del músculo subclavio, que es un músculo pequeño. Por lo tanto, mantiene un surco. Mantiene unas líneas y un tubérculo. Esta línea se denomina línea trapezoidea y un tubérculo que se denomina tubérculo conoideo, y por acá una rugosidad para los ligamentos controclaviculares. Ligamento controclavicular. Por lo tanto, tiene dos rugosidades, pero la rugosidad que es lateral se divide en una línea que es trapezoidea y en una rugosidad conoidea. O también puede ser un tubérculo, y hablar de un tubérculo conoideo, ¿ya? Para los ligamentos coracoclaviculares. O también, depende del texto, habla de rugosidades coracoclaviculares. No es lo mismo. Estoy dando dividido. Extremidades, las cuales son la external, fíjense cómo es, la external es abultada, la extremidad acromial es aplanada, es como una paleta. Cuando usted la palpe la va a sentir así, como una paleta. Porque es súper difícil ver el lado de una clavícula. Por eso que le estoy dando los lineamientos para que usted diga, esta es la cara inferior, tiene un surco. La cara superior es lisa. Esta paleta va hacia el lado. En cambio, esta extremidad abultada va hacia el centro. Esta es la que se articula con el esternón. ¿Ya? Escápula. La escápula es el otro hueso, el segundo hueso de la cintura superior, escapular, o el cíngulo. Mantiene una osificación dada desde la séptima semana de vida intrauterina, un poco más tardía que la clavícula. Es un hueso plano, irregular, paramediano, que se ubica en la región posterior superior del tórax, que está volando en el tórax sujeto con un músculo que lo lleva hacia las costillas. Es un hueso muy extraño, pero muy hermoso también en su disposición y la forma como trabaja. Es un hueso que mantiene una serie de procesos, caras lisas y una serie de procesos, y sus procesos son enormes, porque la musculatura que se inserta en ello es grande, son muchas fibras musculares. Primero, este hueso mantiene una cara anterior, una cara posterior, márgenes, un margen medial, un margen lateral y ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo superolateral. El ángulo superolateral es esta fosa, ¿ya? Una fosa que es bastante plana. No es una fosa clásica, porque las fosas que son clásicas normalmente son ondas, que tienen un fondo cóncavo. Esta no, está casi plana, ¿ya? Aquí estamos viendo que en la cara anterior tiene crestas que son transversales u oblicuas para la inserción del músculo que se ubica en este nivel, que es el músculo subescapular. Mantiene un foramen, que es el foramen nutricio del hueso por su cara anterior. En su margen superior
mantiene una escotadura que se denomina escotadura escapular. La escotadura escapular y el ángulo superior de la escápula. Hacia inferior y pasando por el margen medial mantenemos un margen bastante delgado y cortante hasta llegar al ángulo inferior de la escápula. En cambio, el margen lateral es delgado en un principio, pero bastante más amplio a nivel superior por la inserción de musculatura hacia esa región. Aquí estamos viendo que esta fosa glenoidea de la escápula mantiene una expansión por inferior que se denomina tubérculo infraglenoideo de la escápula, y una expansión por superior, que se denomina tubérculo supraglenoideo de la escápula. El tubérculo infraglenoideo de la escápula es para la inserción del tríceps. En cambio, el tubérculo supraglenoideo de la escápula es para la inserción del tendón del músculo bíceps. Y aquí estamos viendo también que en la fosa, esta fosa glenoidea, en el centro mantiene otro tubérculo, aquí no se ve, pero en el centro, si usted pasa el dedo, un pequeño tubérculo. Está toda la cara lisa y en el centro un pequeño tubérculo que se denomina tubérculo glenoideo de la escápula. Entonces mantenemos un tubérculo glenoideo en el centro, un supraglenoideo y un infraglenoideo. Por posterior, en cambio, mantenemos dos fosas. Una fosa enorme, esta, que es básicamente 3/4 del hueso, que es la fosa infraespinosa, haciendo referencia a esta estructura que es la espina de la escápula, que es un proceso espinoso. La espina de la escápula entonces divide a esta gran fosa en una infraespinosa y una fosa supraespinosa. La supraespinosa para la inserción del músculo supraespinoso, la infraespinosa para la inserción del músculo infraespinoso. ¿Ya? Ambos del manguito rotador del hombro. Por posterior dijimos que estaba esta espina, que se denomina proceso espinoso o espina de la escápula, y la espina de la escápula tiene una cara posterior, una cara anterior, un margen superior y un margen inferior. La cara anterior de la espina de la escápula está pegada al hueso, pero la cara posterior es bastante rugosa para la inserción muscular. El margen superior es liso, oblicuo, ascendente, liso. Y el margen inferior tiene una línea como en una S itálica nuevamente y se curva y es rugoso para la inserción muscular. A ver si nos muestra acá. Mantiene otros procesos. Por ejemplo, la espina de la escápula mantiene un proceso alargado que se denomina acromio o proceso acromial. Y un proceso que va hacia el anterior, pero también es lateral, que se ubica, que se puede ver ahí, ¿cierto? Va desde la cara anterior, que se denomina el proceso coracoide de la escápula. El proceso acromial es el que toma o articula con la clavícula, con el extremo acromial. Y este proceso, que se denomina proceso coracoides, muestra inserción para musculatura importante en miembro superior. ¿Ya? Después lo vamos a ver. El margen medial de la escápula tiene dos vertientes, una vertiente superior oblicua y una vertiente inferior que es rectilínea, pero ambas son cortantes. ¿Ya? Aquí estamos viendo indicado la escotadura de la escápula para el paso del nervio supraescapular que pasa por ese nivel. Y aquí estamos viendo todas las estructuras que conforman una escápula en su vista anterior. Y aquí se puede ver, miren, parte del proceso coracoides, proceso acromial, escotadura de la escápula, ángulo superior, fosa, ¿cómo se llama esa? Glenoidea, tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo, tubérculo glenoideo. Ángulos, dijimos, el ángulo superolateral era la fosa glenoidea, el ángulo superior y el ángulo inferior. Son los tres que componen entonces la escápula. ¿Se dan cuenta de un detalle?
Fíjense que la metodología que se usa para hacer la descripción de un hueso va desde sus características generales a sus características específicas, pasando por un componente biológico, diciendo sobre las generalidades de sus caras, sus márgenes, sus bordes, sus ángulos, hablando de cara en cara, de ángulo en ángulo y de accidentes. Esa es la misma que tiene que ser usted. Es el tipo de descripción que yo necesito en el laboratorio. No sé si te di cuenta de la cosa, doctora, cuando estuvo el curso de sábado. ¿Recuerdas cuando le dije a la profesora que cómo hacemos para poder aumentar el vocabulario de los estudiantes? Y la profesora le dijo, tienen que leer comprensión de lectura, que es como una maniobra general. Pero la única forma de que esa lectura se haga evidente, que podemos evidenciar los estudiantes, es que usted haga descripciones. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene que describirlo, y de esta manera, con un formato específico, porque lamentablemente para usted, este ramo también es memoria. Después de que usted se lo aprende de memoria, usted lo puede aplicar, pero no al revés. Lea el prólogo de la tarjeta. Es maravilloso. Hay una frase donde él dice, la anatomía hay que aprenderla 10 veces y olvidarla 10 veces para saber un poco de anatomía. Lean. Húmero. El húmero es un hueso paramediano, que se ubica en la extremidad proximal del miembro superior. Es un hueso largo, que tiene diáfisis y epífisis, y tiene una cavidad medular, lo habíamos visto en la clase anterior. Es un hueso que inicia su formación, su osificación, o su centro de osificación primario diafisiario, a nivel de la 10ª semana de vida intrauterina. ¿Se acuerdan que dijimos que casi todos los huesos estaban entre la 7ª y la 12ª semana de vida intrauterina, ¿cierto? Su comienzo de osificación. Este es en la 10ª. Pero todos estos huesos tienen una osificación bastante temprana. El hueso húmero tiene, como dijimos, extremos que son epífisis y una diáfisis. Tiene características muy particulares, puesto que en su diáfisis usted va a encontrar una rugosidad en su cara lateral y en el tercio aproximadamente medio, un poquitito más ascendido, que se denomina la tuberosidad deltoidea, antiguamente llamada B-deltoidea, que podría ser algo como esto. Es más bien palpable. En cambio, en la epífisis proximal del húmero, mantenemos un tubérculo mayor, que se denomina tubérculo mayor del húmero, y tubérculo menor del húmero. Antiguamente se le denominaba troquín y troquíter. Y ahora, entre ambos tubérculos, mantenemos un surco que se denomina surco intertubercular, antiguamente llamada corredera bicipital, y labios. El labio lateral del surco intertubercular y un labio medial del surco intertubercular. Ambos labios importantísimos para la inserción muscular. Por eso que hacemos referencia a que existen, usted los pueda palpar. Labios entonces del surco intertubercular. Tenemos una estructura lisa que denota la presencia de un cartílago antiguamente, ¿cierto? Un cartílago hialino, por lo tanto esto es articular. Y es la cabeza del húmero. Cabeza del húmero. Un cuello que se denomina cuello anatómico del húmero y el macizo óseo rugoso de tubérculos. Un cuello que denota la línea metafisiaria, ¿cierto? De incorporación entre diáfisis y epífisis, y entonces hablamos de cuello quirúrgico, porque esa es la línea donde mayormente se puede fracturar el hueso con mayor facilidad. Dijimos que en su diáfisis y en su estructura más bien lateral y externa se puede ver esta V dibujada, que se denominaba B deltoidea, ahora tuberosidad deltoidea, que también está indicada ya, tuberosidad deltoidea. ¿Para qué? Para la inserción del músculo deltoides, a ese nivel. En su epífisis distal tenemos una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior notamos que existe un gran... No, lo vamos a dejar al último para que lo entiendan. Mantiene una superficie articular y la superficie articular está dividida. Está dividida en una región articular con forma de corbata que se denomina la tróclea humeral y una forma de pelota
que antiguamente se denominaba el capítulum humeral, ahora cóndilo humeral. Entonces mantenemos un cóndilo humeral, una tróclea humeral y un surco que divide a ambos, que se denomina surco cóndilo troclear. Lógico, ¿no? Surco cóndilo troclear. Aquí. Sobre el cóndilo humeral mantenemos una espina ósea. Entonces se denomina epicóndilo, epicóndilo lateral. Y sobre la tróclea tenemos una epitróclea, epitróclea. Lamentablemente se llama epicóndilo medial. Lamentablemente. Y sigue así en terminología. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que no es epicóndilo, es una epitróclea. Aquí no hay cóndilo. Epitróclea. Pero la terminología dice que es un epicóndilo y lo ha conservado. ¿Por qué? Porque toda la musculatura que se inserta aquí sigue teniendo asociado al nombre de epicóndilo medial. Músculos epicondilios mediales. Así se llama. Habría que cambiar muchas cosas, pero hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. Entonces usted sabe que es una epitróclea, pero si en el texto dice epicóndilo medial, usted dice, sí, ya sé. ¿Vale? Sobre las superficies articulares mantenemos fosas. Una fosa que se encuentra sobre el cóndilo humeral que se denomina fosa radial o fosita radial. Y una que se encuentra sobre esta corbata, que es mucho más amplia, que se denomina fosa coronoidea. Fosa coronoidea. Ahora, por posterior, hablamos de una gran fosa que se ubica por sobre la región articular, que se denomina fosa olecraneal. Y vemos también de que existen entre la transición de diáfisis a epífisis distal líneas que se transforman en crestas que se denominan crestas supraepicondilias mediales y laterales. Supraepicondilia medial y lateral. Aquí estamos viendo una radiografía de articulación de hombro donde se pueden ver algunas de las cosas que hemos analizado. Por ejemplo, esto es clavícula, ¿no? Clavícula. Ahí se puede ver proceso acromial, proceso coracoides. Por allá está la escotadura de la escápula. Aquí se puede ver la fosa glenoidea. Fosa glenoidea. Este es el tubérculo, ahí está, tubérculo infraglenoideo. Aquí podemos ver húmero, con la cabeza del húmero. Mire ahí, cuello anatómico, tubérculo mayor, tubérculo menor, labios, comienzan los labios del surco intertubercular, y ahí está el surco intertubercular del húmero. Por lo tanto, en radiología también se pueden ver varias de las cosas que nosotros hemos hablado. Si se dan cuenta, todas las estructuras, todas las elevaciones óseas están corticalizadas. Y como están corticalizadas, o sea, tienen hueso cortical, lo vimos ayer, entonces se ven más radiopacas. Es decir, se ven más blancas. Radio. El radio es un hueso paramediano, de osificación cartilaginosa. Por lo tanto, es un hueso largo que tiene epífisis y diáfisis. Se ubica en la región antebraquial lateral. O sea, es un hueso lateral en el antebrazo. Este hueso tiene algunas particularidades y para poder ubicarlo debemos normalmente tener referencia de él, referenciar a la ulna, para que la ulna del hueso al lado, para que podamos ubicarlo correctamente. Y aquí se dan dos triangulitos, y esos triangulitos denotan la posición del radio y la ulna, para decir de que mantienen un margen ahí, en el extremo de la puntita, orientado hacia el centro del antebrazo. Este es radio, este es ulna. El radio entonces mantiene un margen medial ahí, orientado hacia el centro del antebrazo. Tiene una cara lateral y caras que son anteromediales y posteromediales, y márgenes que son posterior y anterior. De esa forma entonces se diseña la
posición del radio, manteniendo una epífisis proximal con una cabeza y un rodete, y una epífisis distal que es una estructura ósea mucho más amplia, que sustenta básicamente la articulación con el campo. Por lo tanto, en su epífisis proximal es un poco más pequeña, su epífisis distal es más amplia. Las características de su diáfisis. Mantenemos un foramen nutricio por su cara anteromedial, más o menos en el tercio medio, y una tuberosidad del radio, o tuberosidad radial, que va a tomar, o es para la inserción del tendón del músculo bíceps, con el tendón bicipital. Entonces tenemos una tuberosidad del radio. Su epífisis proximal, aquí está, epífisis proximal, no hay nada que... Epífisis proximal mantiene una cabeza del radio, un rodete radial, que es esta estructura, rodete radial, una fosa, que se denomina fosa radial, rodete radial, cabeza radial, cuello del radio, y mantiene un cuello también quirúrgico. Y aquí estamos viendo, inferior al cuello quirúrgico, la tuberosidad del radio para la inserción del tendón del músculo bíceps. Tenemos ahí el foramen nutricio y una serie de surcos que son menores, que no tienen nombre, que son para la inserción muscular del contingente de músculos de la región antebraquial anterior y posterior. Por su epífisis distal mantenemos una cara que es posterior, esa, y una cara anterior. La cara anterior es lisa. La cara anterior es lisa, puesto que aquí se inserta el músculo pronador cuadrado, que es un músculo profundo y que solamente tiene filas carnosas. No tiene tendones. ¿Se acuerdan que les dije cuando aquí había inserción carnosa? ¿Modifica algo? No. Entonces deja liso. Si fueran tendones, dejaría rugosidad. Esos son tendones, pasados. Mire cómo modificar el hueso. Entonces, la cara anterior es lisa, la cara posterior es rugosa. Pero más bien, no es que sea rugosa, sino que está atravesado por los distintos tendones de la musculatura extensora del antebrazo. Entonces se forma esa situación así un poco más rugosa. Las superficies articulares mantienen en el extremo, que es lateral, un proceso que se denomina proceso estiloides. Proceso estiloides. ¿Qué es un proceso estiloides? ¿Qué significa proceso estiloides? Proceso unciforme, proceso semilunar. Preguntas del viernes, ¿cierto? El viernes va a estar hermoso. Bien, y en la superficie articular mantenemos un área que es triangular y un área que es cuadrangular. El área triangular es más lateral, el área cuadrangular es más medial y mantiene un área articular o una cara articular hacia su cara medial para la articulación con la ulna por inferior. Por lo tanto, esta cara articular se llama cara articular ulnar inferior del radio. Ulna. La ulna, ahora en rojo, mantiene una posición tal que deja su margen medial, su margen lateral, orientado entonces hacia el centro del antebrazo. O sea que los dos márgenes están apuntándose entre sí, puesto que aquí se inserta una membrana que se denomina membrana interósea. Entonces los márgenes más agudos de estos huesos están orientados uno contra otro para mantener entonces la membrana interósea. Mantiene un foramen nutricio por su cara anterior también, bastante amplio, una epífisis proximal y una epífisis distal. En la epífisis proximal mantenemos una gran garganta que se denomina fosa troclear. Una elevación ósea vertical que se denomina olecranon y una elevación ósea anteroposterior que se denomina proceso coronoides. Entonces mantenemos un proceso coronoides, un proceso olecraneano, y una fosa troclear. Mantenemos también unas caras articulares aquí,
que son caras articulares radiales superiores de la ulna. Caras articulares radiales superiores de la ulna. Una tuberosidad también, una tuberosidad ulnar. ¿Para quién? Para la inserción del tendón del músculo braquial. Y hacia inferior, un cuello quirúrgico y comienza su diáfisis. En su diáfisis mantiene, dijimos, el foramen nutricio, que está por una cara anterolateral, un margen bastante romo que se ubica hacia medial, está curvado levemente y luego tiene una epífisis distal que es bastante más pequeña y que mantiene un proceso estiloides medial y una superficie articular hacia inferior. Otra superficie articular que es lateral y que se denomina superficie articular inferior radial de la ulna. Y una serie de surcos por su cara posterior. En una radiografía anteroposterior, esto es anteroposterior, es una radiografía lateral, podemos ver lo siguiente. En la radiografía anteroposterior vemos radio, se puede ver la cabeza, ¿cierto? Radio, ulna, húmero. Vemos olecranon, inserto donde, bueno, asociado a la tróclea humeral. Entonces tenemos ahí la tróclea humeral, el cóndilo humeral, el epicóndilo lateral, la epitróclea de la ulna, el proceso coronoides de la ulna, la cabeza del radio, la fosa radial, el rodete radial, el cuello del radio, la tuberosidad radial, las diáfisis. Aquí en la visión anterolateral podemos observar el radio, rodete radial, la fosa radial, la tuberosidad radial, las diáfisis, el cuello. Podemos ver la ulna, ahí se puede ver muy bien. En su posición vertical tenemos el olecranon, aquí tenemos el coronoides, aquí tenemos la fosa olecraniana, perdón, la fosa olecraniana es esa, fosa olecraniana, y esta es la gran fosa troqueana. Carpo. El carpo es un conjunto de huesos, 8 huesos que se ubican en la región antecesora de lo que es mano. Esos huesos se ubican en dos filas, en una fila que es más proximal y una fila que es más distal. Los huesos del carpo se nombraban como navicular, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Antes. Porque después, como vino la terminología anatómica, todo se tuvo que cambiar hacia el latín. Y algunas de esas palabras que son del latín no tienen traducción al español, por tanto se conservan poco. Entonces se denominan escafoides, traducida al español porque es escafoide. Pero escafoides es en latín hacia el español. Escafoide significa que viene de scafos, y scafos significa nave, y una nave en la antigüedad era un barco, y por lo tanto tiene forma de bote. ¿Tiene forma de bote? Más o menos. Más o menos el lado. ¿Ya? Pero es que tiene mucha imaginación. Y vaya a saber uno los antiguos anatomistas que se echaban en el colegio. Lunatum. El lunatum es ese, es un hueso que aquí antiguamente se llamaba semilunar. Pero no está tan distinto. Lunatum, con forma de luna. Triquetal. Piramidal. Que significa lo mismo, pero en latín. Triquetal. Pisiforme. Pisiforme. O pisiforme. Es igual. Trapecio y trapezoide. Trapecio, trapezoide. Hueso grande, capitatum o capitatum. En español. Capitatum. Amato o amatum. Hueso ganchoso. Amatum significa que posee un gancho. Y pisiforme significa forme es forma. Pisi es guisante, con forma de guisante, que nosotros sería con forma de arveja. Ahora, cuando nosotros, a ver, ¿cuál es la aplicación de esto que yo quiero que ustedes sepan? Reconocer.
reconocer una radiografía, reconocerlo si usted los ve en vivo y en directo, porque si están armados, si usted dice de lateral a mediano, mediano a lateral, primera, segunda fila, tal vez los reconoce. El problema va a ser cuando se los pase de a uno. Tome, ahí tiene esta forma. ¿O qué hueso es este? Entonces hay algunas cositas que usted puede evidenciar. Primero, el escafoides, dato, es el hueso que más se fractura, porque el que tiene mayor contacto óseo con el radio, y por lo tanto, y tiene muy mala ossificación, por lo tanto, hace de que, y muy mal irrigado, por lo tanto, si este hueso se fractura, su reparación es pésima. Normalmente queda con daño. Tiene forma de bote, dijimos, escafoides, o navicular. ¿Qué significa navicular? Que tiene forma de nave. No nave espacial. Nave, vale. Entonces, tiene forma de bote, el único que tiene forma de bote. El criquetum y el pisiforme mantienen unas características bastante particulares. Siempre están juntos. Uno está sobre otro, no al lado del otro. El pisiforme está sobre el. Por lo tanto, en una radiografía se ve más condensado, porque es más superficie de hueso. Y es el único hueso que se ve ultra condensado. El triquetal. El capitato. El capitato efectivamente es el hueso más grande. Por eso antiguamente se llamaba hueso grande. Porque es el más grande del canto. Por lo tanto, en la radiografía también se lo va a observar como el más abultado, el más grandote. Y es de la fila tal. El trapecio. Usted lo puede, es el único que tiene la forma de trapecio, porque el trapezoide no tiene forma de nada. Pero este sí tiene forma trapezoidal. Es un trapecio. Y este hueso, el amato, o hueso ganchoso, usted lo va a reconocer porque tiene un proceso ganchoso. Tiene un gancho real, un gancho. Solamente que ahí no se ve. Pero por el otro lado está. Miren, esto es, ¿qué hueso? Escafoides, lunatum o semilunar, triquetum o triquetal o piramidal, pisiforme, sobre el triquetal, trapecio, trapezoide, amato, perdón, capitato, amato. Y ahí está el amato, mire, eso es el gancho. Por lo tanto, no se puede perder una radiografía. Porque la radiografía, mire qué sencillo, qué hermoso. Radio. El radio es el que mantiene la mayor superficie de contacto óseo con el carpo. Y la mayor superficie de contacto óseo la mantiene con el escafoides. El único que tiene forma de bote. Mire cómo se ve este. ¿Cuáles son? Triquetal y pisiforme. Unidos, juntos. Mire este. Para compartir la duda. ¿Cuál será? Mire el proceso ganchoso. Amato. Se ve el proceso ganchoso. Mire el capitato. Es enorme. El centro del carpo. Por lo tanto, no se puede perder. El resto, si le paso hueso, un lunatum, y le paso el trapezoide, a lo mejor se va a confundir con el informe, pero si en una radiografía usted tiene que detectarlo, usted tiene que saber cuál es cuál. Aquí, pero en vista posterior, ¿cómo se ve? ¿Cuál es cuál? Ese es escafoides. Perfecto. Ese capitato. Ese amato. Y ese metacarpo. El metacarpo son 5 huesos. 5 huesos que conforman la mano.
Estos huesos se consideran huesos largos, a pesar de ser pequeños. Los huesos mantienen, por lo tanto, diáfisis y epífisis, y tienen epífisis proximal y distal. Mantienen, entonces, se enumeran, del número 1 al número 5, comenzando en los metacarpianos del primer dedo, siendo el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Estos huesos mantienen una epífisis proximal con una cavidad articular para el carpo, que son, más bien que no es una cavidad, sino que es una faceta articular plana, para los huesos del carpo. Y tienen cóndilos o cabezas. Aquí hay una dicotomía. Son cóndilos porque sus articulaciones son condilares, pero se les llama cabeza del metacarpio. Las cabezas son articulaciones de otro tipo. Pero ahí no me voy a meter. Lo importante es que si usted lo ve separado es la cabeza del metacarpiano, pero si lo ve articulado es el cóndilo metacarpiano. Con cóndilo, con esto. Cóndilo metacarpiano. O los nudillos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, y después tenemos las falanges. Las falanges siguen siendo huesos largos. Y por lo tanto, hablamos de primera falange, la más proximal, segunda falange, la media, tercera falange, la más distal. Antiguamente llamado falange, falangita, falangeta. Diciendo falange, la primera, falange, la segunda, falangeta, la tercera. Y el primer dedo mantiene solamente dos falanges. Mantiene la falange media. Tiene la primera y la tercera falange. Primera falange, segunda falange, o falangeta, o tercera falange. Entonces, el extremo de la... Son huesos entonces que tienen una epífisis proximal con una cavidad cavitada para recibir articulaciones condilares y una superficie articular distal que básicamente son trocleares, son trócleas, para hacer movimientos de flexo-extensión. Y por último, viendo esta radiografía, miren, eso es un hueso sesamoideo. ¿Se acuerdan que yo les dije que los huesos sesamoideos derivan de los tendones que les forman de sésamo? Y se ubican en regiones donde, dependiendo de dónde sea el trabajo, puede ser asociado al silencio, metacarpiano, puede ser asociado al metatarsiano, la falange. Pero si alguien no sabe anatomía y ve eso, dice música. Tiene una fractura pequeñita desplazada. Tiene nada. No, lo que pasa es que esta persona trabaja por los manos. Juntos terminamos en lo que teníamos estipulado. Mañana entonces continuamos con